Bueno, es un placer tenerle aquí a Elizabeth Huanca para hablar sobre la cuestión de la pandemia, cómo se está viviendo la pandemia en Bolivia y la reacción de los sectores sociales, de los movimientos sociales. Elizabeth Huanca es activista del movimiento indianista, catarista y miembro de la red Chimpu de Mujeres Andinas, así que es un honor, un placer poder hablar con usted. Empezamos que si le hago la pregunta, ¿cómo se está viviendo a nivel de la calle, en La Paz, que estás en La Paz, la pandemia a día de hoy? Bueno, muchas gracias por la entrevista y muchas gracias también por el interés de conocer algo de esta parte del mundo, ¿no? A veces los indios y las indias de este lado hemos sido un poco mediáticos cuando ha habido la problemática o el conflicto de las elecciones pasadas o cuando han habido explosiones sociales. Pero ahora que se nos combina todos estos factores, también la conflictividad y las dinámicas de vida se están transformando, ¿no? Se están recreando sistemas, se están produciendo estrategias, pero al mismo tiempo también se están profundizando y visibilizando grandes desigualdades, ¿no? Además de pertenecer a la Red Chimpu y al movimiento indianista catarista, soy miembro también del Círculo de Estudios de la Alteñidad. En este círculo nosotros precisamente estamos en este momento sistematizando justamente lo que tú preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones y qué se está viviendo a partir de todo este nuevo contexto, coyuntura de la pandemia, del coronavirus? Pero vale la pena resaltar que en Bolivia estamos en un escenario donde también hay una disputa fuerte política. Sí. Un proceso de disputa, de recambio de castas, de poder, de estructuras de poder, y eso profundiza algunos conflictos viejos que tal vez nosotros estamos arrastrando en un estadio y una sociedad totalmente colonial, ¿no? Donde precisamente muchas veces está primando las relaciones de poder en torno a los tipos de sociedad. Y tal vez como preámbulo para antes de contarte cómo se están dando las dinámicas de base de la calle, etcétera, es importante saber que ahorita nosotros estamos atravesando por un escenario bastante polarizado, racializado, yo diría, ¿no? Es decir, por un lado, los indios salvajes que no entienden que hay que quedarse en casa, y por otro lado, la gente bien, que sería los otros, los que se consideran blancos, y que sí van a cumplir las normas de restricción, de inmovilización, pero también van a esperar sus servicios, van a esperar la provisión de sus alimentos, ¿no? Entonces, en esa coyuntura tenemos como dos tipos de sociedades, ¿no? Una sociedad que le está sirviendo y le está prestando todos los soportes a esta otra sociedad para que pueda asumir una pandemia cuidada, ¿no? Claro. Inmovilizada, etcétera. Pero también tenemos esta misma sociedad que no reconoce eso de esta sociedad, ¿no? Porque otro dato importante también de Bolivia es importante conocer que el 70% de la población tiene ingresos económicos por actividades informales, es decir, no estables, tal vez a diferencia con Europa u otros países del mundo, la mayoría de la población aquí, entre indios y no indios, no necesariamente tiene un salario asegurado, un sistema de salud, ¿no? Eh, Seguro social no necesariamente, porque la gran mayoría trabaja de forma informal, ya sea profesionales, comerciantes, gremiales, prestadores de servicios como de transporte, de, de comercio, de alimentos, etcétera. Todo eso es informal, la mayoría vive así. Y eso al mismo tiempo es como una sociedad, es como un escenario oculto dentro de estos dos tipos de relaciones societales, ¿no? Y eso es lo que ha llevado precisamente a que en este momento vivamos un escenario totalmente exacerbado de la política,
¿A qué me refiero con exacerbado? ¿No? Ustedes saben que el año pasado las elecciones fallidas del 2019, que entre comillas daban como ganadora a Evo Morales, eso se da la vuelta, Evo Morales termina renunciando, pero con su renuncia también se abre como un escenario, una puerta, un canal para poder retornar el retorno de unas viejas castas, ¿no? Viejas castas que aparentemente no han aprendido de estos 14 años, porque el modus de hacer política en estos últimos años en Bolivia se ha ido profundizando, igual con este matiz político, con este matiz neocolonial. Unos subordinan a los otros, ¿no? Y eso mismo se ha dado también en los 14 años, ¿no? Había un aparente poder indio que estaba queriendo subordinar a los otros. Entonces, los excluidos, desde mi perspectiva, se han movilizado de alguna forma. El año pasado han visto una oportunidad de que ese ciclo acabe, ¿no? Se ha dado esa oportunidad, ha entrado este recambio de líneas o ni siquiera ideologías, porque ya no sé si hay diferencias ideológicas, sino más bien de prácticas o de castas que detentan el poder político, pero igual están reproduciendo lo mismo. Lo mismo están reproduciendo. Están excluyendo al otro. Entonces no hay un cambio, una transformación de la cultura política y más aún se está profundizando con la pandemia por ese hecho que les comentaba al principio, ¿no? Los salvajes no pueden cumplir, no entienden, no entienden cómo guardar el quédate en casa, el inmovilizarse, cuidarse, etcétera, y los otros que los salvajizan a estos y los otros que sí pueden, digamos, ¿no? La gente bien que sí puede. Entonces eso, fíjense cómo entre el tinte político, entre derechas, izquierdas, se está mezclando, ¿no? Y por ejemplo ahora lo que se vive en general, ¿no? Y se está denunciando ya de manera más estructural, más sistemática, es que todo lo que tiene color de indio, todo lo que tiene tono de indio es sinónimo de más. O sea, se lo asocia al partido del ex De gobernante Morales. Evo Morales. Sí. Y todo lo que no es indio, entre comillas, es de la derecha también, ¿no? Y eso sale desde los mismos indios. Los mismos indios. Si no estás, hay sectores de indios que están súper también recalcitrantes con sus posturas, ¿no? Quieren el retorno de Morales, eso es innegable también, porque ha habido movimientos sociales muy comprometidos con el movimiento del socialismo, que no es lo mismo que decir con el proceso de cambio. Ahí vamos a ir en un segundo momento a explicar esa diferencia. Pero esos sectores, por ejemplo, dicen que si tú no apoyas lo que el MAS diga en este momento, entonces eres de la derecha. ¿No? Entonces estamos en esa polarización y dentro de los mismos sectores sociales también, dentro de los mismos indios hay esa polarización, dentro de los mismos, entre comillas, llamados gente bien o blancos o los otros, digamos, igual hay esa polarización, ¿no? Todo eso para mí reverado con estas relaciones y esta cultura política que se ha creado neocolonial, racista, estereotipante, clasificadora. En este escenario político estamos en este momento, en una crisis total, ¿no? Porque realmente la democracia, si así se puede llamar todavía, en nuestro país yo siento que está en agonía. En una agonía lenta, porque ya no hay espacios de deliberación, de debate, de diálogo, ¿no? La interpelación es mal entendida de cualquiera de los lados. Las posturas diferenciadas, las perspectivas, etcétera, están perdidas en medio de una discusión de que quién atiende mejor la pandemia, que si hizo o no hizo, y esto está atravesado por mucha corrupción develada en los últimos tiempos. Ustedes seguro han debido escuchar muchas denuncias, digamos, de insumos que deberían haberse provisto para el sistema de salud, que nunca llegaron, o llegaron en mal estado, incompletos, con sobreprecios, etc. Entonces, realmente estamos en una profunda crisis política y no hay un real debate político tampoco, y estamos a puertas de unas elecciones. Inicialmente estaban fijadas para el 3 de mayo, con la pandemia se ha paralizado eso,
Y después de un proceso duro de negociación política desde el órgano electoral, se ha fijado nueva fecha, que es el 6 de septiembre, nueva ley y todo eso, que igual ha sido un tira y afloja terrible, porque vale la pena señalar que el gobierno estatal, el poder ejecutivo, el gobierno central, está en manos de la derecha, ¿no? Y el poder legislativo, el que define leyes y demás, está en manos del ex partido gobernante del MAS, por su mayoría. Entonces se imaginarán que cualquier medida, cualquier cosa, están ahí en el tira y afloja. Se define 6 de septiembre como el día de las elecciones, pero hay una polémica brutal en ese momento. ¿Por qué? Porque la pandemia está descontrolada ahorita en Bolivia. Todos los días ya se escucha, se reporta, los hospitales colapsados, el sistema de salud totalmente paupérrimo, pobre, empobrecido, ineficiente, ¿no? Y eso también hay que reconocer que no debe ser solo producto de esta gestión de transición, sino eso nos ha ayudado a develar que ha habido también años en los cuales se ha seguido cimentando estas desigualdades y particularmente para los indios. Porque es precisamente en zonas periurbanas y zonas rurales donde los sistemas de salud son totalmente débiles ahorita. El cuerpo médico, el personal. Ayer mismo yo leía en las noticias que en Chuquisaca, que es un departamento en el área Bayuna de Bolivia, más o menos 200 trabajadores de salud se estaban quedando sin empleo porque no hay más dinero. No hay más dinero para contratar. Entonces, venimos de una Bolivia, entre comillas, que se había restablecido, recuperado, reinventado, se había reconstituido incluso como una Bolivia capaz de producir, capaz de generar sus ingresos, de tener incluso más autoestima para no depender de la cooperación internacional, etcétera. Y 6 meses después nos estrellamos con esta situación de que ni siquiera hay plata para pagar al personal. En ese escenario estamos en tierras bajas, los indígenas están mucho peor que en tierras altas, ¿no? Probablemente también debido a que en los últimos años en territorios indígenas de tierras bajas se ha estado viviendo un modelo extractivista, un modelo expansionista que ha arrinconado a las poblaciones indígenas, las ha reducido prácticamente, las ha incluso sacado de sus sistemas tradicionales económicos para que vayan a formar parte de la mano de obra barata, o ya sea para la minería, ya sea para la agroindustria, ¿no? Y todo eso ha llevado a una desestructuración de las formas de vida. Aún así, a pesar de todo esto, y ante la ausencia de un sistema estatal y ante el olvido total, así debemos decir, olvido total en estos 6 meses de los indígenas, ni siquiera se los mencionaba hasta hace unos días, 2 días que han presentado, entre comillas, un protocolo para ayudarlos, pero eso ha sido a tanta presión, eso ha sido a reclamos incluso de Naciones Unidas, del Alto Comisionado, etcétera. Ante todo eso, los pueblos indígenas, tanto en tierras altas como en tierras bajas, han empezado a crear y recrear sus sistemas de autoprotección y autogestión. En una primera etapa, por ejemplo, ha funcionado mucho la autodeterminación y el autogobierno porque las estructuras de liderazgo, de dirigencias, de autoridades internas territoriales han organizado alrededor de las comunidades o de los territorios formas de interacción con el mundo de afuera, ¿no? Y se han creado, por ejemplo, formas de aislamiento, pero hacia afuera, porque hacia adentro la vida cotidiana continúa, porque la pandemia nos ha pescado en un momento también de alta actividad agropecuaria, ¿no? Entonces, al interior. Y también se ha dado situaciones de retorno de las familias, de los hijos, incluso de gente que hace muchísimos años ya no pisaba su territorio, ha vuelto a la comunidad. Nosotras en el colectivo Red Chimpo Guarmi también estamos sistematizando eso. Hemos hecho recientemente un conversatorio con varios líderes y lideresas de diferentes zonas
Y, por ejemplo, uno de los líderes de Peñas y otro de Curahuara de Carangas nos comentaba cómo habían vuelto familias que hace muchísimos años no habían pisado el territorio y a las cuales la comunidad no les ha podido decir, ustedes ya no pertenecen aquí. Les han tenido que dar espacio físico, alojarles, darles incluso los primeros alimentos al inicio, y ahora están repensando las formas de redistribución de la tierra para que esas familias vuelvan a autosustentarse, ¿no? Interesante Entonces, la dinámica, interesante. fíjense, exactamente, lo mismo se ha dado en muchos casos en tierras bajas. Tenemos en Lomberío, en Charagua, familias, jóvenes, etcétera, que por razones de estudio, de economía, u otro tipo de razones también, como el derecho a querer ser más moderno, ¿no? A consumir otras cosas, les ha llevado a vivir en las ciudades, y hay testimonios también de que han retornado. Igual la anterior semana, un joven líder camireño de la nación guaraní comentaba fuertemente cómo muchos de sus paisanos jovencitos habían vuelto al territorio. Y Ujú, aunque no sabían hacer nada de los sistemas productivos, ahora estaban aprendiendo, ¿no? Estaban mm, tratando de hacer huertos porque no hay otra forma más de sobrevivir. mm, Y el otro ámbito súper interesante también en el cual desde los territorios indígenas de tierras altas y tierras bajas se ha estado dando este, digamos, esta gestión de la pandemia, porque yo no le quiero llamar lucha contra la pandemia ni nada, porque para nosotros, desde el mundo andino, siempre ha habido estas especies de ñancas que les decimos, Llancas. ñanca, en Aymara, que significa como malos espíritus, malas energías, Mm, ¿no? mm, Que a veces te visitan, ¿no? Y mm, desde la cosmovisión andina, desde las concepciones indígenas, igual compartidas con los guaraníes, los mojeños, etcétera, en la vida y en el sistema universal, en el pluriverso, para nosotros todo tiene sentido, ¿no? Todo mm, tiene su razón de ser, su complementariedad, su sitio, su lugar. Entonces, por ejemplo, se han dado situaciones en las comunidades de tierras altas que se le ha recibido al COVID. Se le ha hecho mm, incluso una ceremonia de recepción del COVID mm. para decirle bienvenido, gracias, has venido a traer una lección de vida, pero ahora también retírate y andate a otro lado, no nos perjudiques en la vida, ¿no? Mm, mm, Entonces se han hecho ceremonias espirituales, se han hecho recuperación también de los sistemas de alimentación, de los sistemas de guardado de productos, ¿no? mm, Eh, También se está trabajando en protocolos de gestión de la salud. ¿Por qué? Porque en tierras altas y en tierras bajas hay todavía personas adultas que tienen ese conocimiento, ¿no? De cómo curar las inflamaciones del pecho, sacar las flemas, la fiebre, el control de la fiebre, este, recuperar incluso el ánimo, ¿no? Por ejemplo, un mensaje fuerte que se ha pasado tanto en la zona amazónica como en la zona altiplánica es que no debemos dejarnos ganar con el miedo, no mm, debemos asustarnos, debemos aprender a mejorar, no podemos dejarnos caer en el ánimo. Y apenas alguien está cayendo de ánimo, se está volviendo entristecido, preocupado, se trata de levantarle, ¿no? Se mm, trata de animarle. Entonces, esas situaciones se han estado dando. Igual ha habido un proceso fuerte de reflexión, especialmente de las mujeres, mm, de que, porque las mujeres, aunque suene muy folclorista, digamos, porque el indigenismo también, la corriente indigenista que ha estado presente en la región latinoamericana o en el territorio de Abya ha vendido a los indígenas como los guardianes de la sabiduría, de la moral, etcétera. Y mm, eso ha generado como una animadversión hacia nosotros, pero en la vida real hay verdadero conocimiento, hay mm, verdaderas prácticas. Entonces, por ejemplo, las mujeres han empezado a cuestionar a las estructuras machistas que hay dentro de las organizaciones comunitarias, ¿no? ujú, En el sentido de que todo era, haremos
vayamos con tractor, que pidamos el proyecto, que la cancha, que el centro, que no sé qué, que salgamos, que el video, ¿no? Y se ha dejado a un lado, por ejemplo, todo lo que es el sistema, eh, todo lo que es el sistema de gestión de los alimentos. No sé si conoces, no sé si conocen, nosotros Mm, tenemos, por ejemplo, el chuño, el ¿no? chuño. El chuño, que no es más que la papa, ¿no? Ujú, Deshidratada. ujú, Tenemos el charque, que es igual carne deshidratada. Tenemos mm, pescado deshidratado, que es el papi. Tenemos tunta, tenemos calla, tenemos cereales. Tenemos una infinidad de productos que en el transcurso de los años de vida que tenemos las naciones y los pueblos nos han ayudado a sobrellevar tiempos malos, pero también a gestionar nuestra alimentación complementaria. ujú. Y eso pues amerita un sistema de conocimiento, unas prácticas para saber cómo hacer estos productos que incluso duran 20 años. Está comprobadísimo que te duran 20 años. Ujú. Tú puedes guardar y almacenar. Tenemos un sistema de almacenaje que son las piruas, ¿no? Piruas. Piruas, que es una Ujú, forma triangular con cierto tipo de especie de arbusto que nosotros manejamos con cierto tipo de secado, etcétera, y eso también ayuda a almacenar la comida, imagínate. Entonces, todo eso se ha puesto en cuestión también ahora en las comunidades. Unos que se han salido y ya no han hecho sistemas productivos tradicionales, otros que se han ido a vivir a otro lado, otros que se han olvidado y han preferido hacer o impulsar dentro de la misma comunidad la individualización de la producción. ujú. Todo eso está poniendo también en crisis a los sistemas de autogestión de las naciones y los pueblos, pero yo veo que ese es como un mundo aparte al mundo de afuera, ¿no? Al mundo político, país, Bolivia, económico Ujú, en total, ujú, porque en este otro mundo pequeñito se puede hacer esta reflexión, esta autocrítica, en este otro mundo no. En este otro ujú, mundo estamos totalmente polarizados, ujú, enervados, exacerbados, etc. ujú. Aún así, no te voy a contar historias bonitas, ¿no? Aún así, la pandemia en tierras bajas está llevándose muchas vidas de los hermanos indígenas, Mm. líderes muy conocidos, famosos, que han marcado hito en la historia de los pueblos indígenas, han fallecido recientemente. Mm. Eso un poco me Sí, afecta. sí. Eh, También en Tierras Altas tenemos eso un poco, ¿no? Mm, Está mm, muriendo gente mm, y no hay servicios, no hay contabilización de datos. Recientemente la ONG CEGIS, ¿no? Que es mm, una ONG tradicional que ha apoyado mucho a los derechos de los pueblos indígenas, ha sacado un informe y se lo ha elevado al Alto Comisionado para Naciones Unidas mm, sobre este olvido, esta discriminación que hay con los pueblos indígenas. Y no solo vamos a hablar del área rural, también hablamos del área urbana, mm. porque las indias y los indios estamos en todas partes, ¿no? Estamos en el campo, en las ciudades, en las universidades, etcétera. Claro. Entonces hay un rasgo muy fuerte de discriminación en este momento. Mm, Y eso también se nota, y ese es el otro elemento, tal vez el otro ámbito al que podemos abordar. mm, Nosotras desde la red Chimpu hemos hecho un análisis de cómo eh, la seguridad y alimentaria de las ciudades, incluso la soberanía alimentaria de las ciudades ha estado soportada por las mujeres indígenas, ¿no? sí. Por las indias, tanto de tierras altas como de tierras bajas. Ujú, Y mujeres que no son vistas desde ningún punto de vista, desde el Estado o desde incluso ONGs, ¿no? Que ahorita mm, están ayudando incluso a que los supermercados tengan, no sé, el personal con el guante, con el gorrito, que haya la desinfección, no sé cuánto. Pero todas las mujeres que tienen que traer o caminando, porque ha mm, habido restricción al transporte, ¿no? O mm. caminando muchos kilómetros, o haciendo transbordos de tramo en tramo, viajando desde las 12 de la noche hasta las 6 de la Uf. mañana, pasando peligros, fríos, calores, lluvias, etcétera, y cargando además sobre las espaldas los productos, ¿para qué? Para que lleguen a las ciudades,
¿no? Y la otra gente puede hacer una, ¿cómo se diría? Pueda resistir a la pandemia de forma segura, con alimentos, ¿no? Con alimentos sanos, porque además vale la pena decir que cuando se cierran las fronteras, también de alguna manera se ha restringido la importación de alimentos que ya estaban también estrangulando a los productores familiares, a los productores comunitarios. Entonces, todo lo que ahorita tú estás consumiendo en las ciudades es productos sanos, productos que vienen del 70% de productores que son familias, que son comunidades, ¿no? Y eso también es un dato que se puede constatar. La ONG CIPCA ha sacado un reporte recientemente. ¿A raíz de qué? De que ha salido un decreto supremo para facilitar o para viabilizar el manejo genético de ciertos productos, ¿no? O sea, así medio políticamente escrito, pero en realidad la apertura a transgénicos. ¿Y bajo qué argumento ha salido? Los agroindustriales de la CAO, ¿no? Que son parte, yo diría, de la actual casta política gobernante del gobierno central, ¿no? Han dicho que para asegurar la alimentación de las ciudades necesitan producir más y mejor a bajos precios. Y realmente en Bolivia no hay un consumo urbano, ni en ningún otro país creo, de transgénicos que aseguren toda la alimentación de la ciudadanía, ¿no? Y entonces se ha abierto, por ejemplo, transgénicos para soya, para algodón, maíz, otros 2 productos más que ahorita no me acuerdo, que son totalmente exportables, ¿no? Que no necesariamente van a garantizar la alimentación. Y por otro lado, ¿qué se está develando? Y de eso también ya hay algunos reportes, algunos informes, la ampliación de la frontera agrícola sin ton ni son en toda esta pandemia. Los incendios se han incrementado en las zonas tierras bajas, donde está precisamente la agroindustria afincada, ¿no? El saqueo a los recursos naturales, ¿no? La explotación ilegal de la madera, de la fauna, también hay evidencias de que se está avanzando eso. O sea, las economías ilegales están en su auge, digamos, ¿no? ¿Y eso en qué deriva? Deriva en que las masas, precisamente las sociedades, que en Bolivia somos mayoritariamente indios, originarios, somos campesinos, estemos cada vez más arrinconados, ¿no? O que se profundicen estas desigualdades. Y ahí voy con la otra pregunta que tú hacías de la reacción de los movimientos sociales ante esta situación. Sí. Vale la pena tal vez hacer una pequeña y rápida revisión Sí, de por los favor. últimos 20 años más o menos, en los cuales ha primado una especie de cultura política de cooptación de los movimientos sociales. Y eso no es un atributo solo del MAS como se pretende hacer ver. Eso ha sido atributo de azules, verdes, amarillos, rojos, de todo color. Todas las castas políticas quieren tener sus indios y sus movimientos sociales de aliados, ¿no? Porque casualmente también son la mayoría del país agremiados en estas organizaciones, es la mayoría del territorio. Y que tenemos estructuras fuertes capaces de movilizarnos, de paralizar país, etcétera, ¿no? Pero también que tenemos muchas limitaciones educativas y eso se ve hoy en día. Con la pandemia, muchos han dejado de estudiar y tienes un ministro declarando que de aquí en adelante la educación virtual es la más privilegiada. Claro que también hay otros sistemas, hay el semipresencial, una combinación de presencial y virtualidad, no sé qué, todo. Pero sabemos que sin accesos y sin recursos, sin condiciones, esto no prospera. Entonces las desigualdades se están incrementando. ¿Qué han hecho los movimientos sociales frente a esto? Yo creo que los movimientos sociales a nivel nacional, que son los más conocidos como la CSUTCB de los campesinos, los interculturales y las Bartolinas, por ejemplo, que estaban
muy, muy asociadas al MAS, al proceso de cambio, que no es lo mismo que solo pertenezcan al MAS, están como arrinconadas en su voz, en su propuesta, en su apuesta. En este mismo momento yo sé que hay pronunciamientos muy fuertes de las confederaciones de campesinos contra el tema de la agroindustria, de los transgénicos, de la falta de insumos, de la falta de atención en salud, del recorte de recursos a sus municipios, eh, incluso del tema de la educación. Ha habido una marcha hace 3 días nomás que ha bajado una cantidad ingente de personas del área rural, todos dirigentes, campesinos, indígenas, originarios en marcha, reclamando que no se nos excluya de un sistema educativo, que no se genere estas desigualdades, pero están totalmente invisibilizados. Ni los medios de comunicación, que yo creo que también estamos en una crisis total, ni las castas políticas han dado cobertura a esto suficiente, ¿no? Pasan así como muy desapercibido, por ahí está, digamos, ¿no? Y por otro lado también sus disputas internas, este quebrantamiento fuerte en el que han quedado después del fracaso de las elecciones del 2019 asociados al MAS y todas las apuestas también que se conjugaban de por medio, los ha dejado de alguna forma debilitados, offside, fuera de cancha. Y eso creo que debería ser una reflexión para todos los sectores políticos, pero también para nuestras propias sociedades. Porque al dejarnos capturar o cooptar o apostar plena y completamente a una organización política, nos quedamos en ese tipo de situaciones sin ningún tipo de cintura para reclamos, para poder reposicionar los derechos de las naciones y los pueblos indígenas, o poder plantear nuevas apuestas o propuestas. No, estamos upside, digamos, ¿no? Las Bartolinas, que son la organización de representantes de mujeres campesinas, que en su momento se ha considerado una de las organizaciones más fuertes de este país, en este momento son estereotipadas como corruptas, como masistas, ¿no? Como, como mujeres que no saben conducirse en la vida política, entonces están como arrinconadas. De todas maneras, yo veo todavía que los liderazgos que hay intermedios y locales en este momento están reaccionando, ¿no? En este momento se están repensando de qué tanto había servido dejarse capturar o cooptar, no solo con el MAS, lo vuelvo a decir, también con los UDES, con los UN, con los Solvo, con todos, ¿no? Con todos los partidos políticos que en sus diferentes dimensiones han empezado a utilizar esa misma hermenéutica de gestión de la política pública o de gestión político-partidaria también. Por otro lado, tenemos otro tipo de organizaciones que son las indígenas y originarias, donde está CONAMAC y está CIDOP, que son de tierras altas y de tierras bajas, ¿no? Estas organizaciones a nivel nacional están fragmentadas. En una tenemos tres fragmentos, en la otra tenemos 2 fragmentos, ¿no? Y están en un momento crítico también de reconstituirse, porque el análisis profundo ahorita es, ¿y quién representa nuestras voces y nuestras demandas en este escenario de pandemia? Sí. Podemos estar resolviéndolo nosotros al interior de nuestras comunidades, nuestros territorios, recreando nuestros sistemas de autogestión, de economía interna, lo que sea, pero es insuficiente, ¿no? Entonces, ¿de qué ha servido todo esto de dejarnos capturar? Y de qué ha servido también de las bases quedarse calladas, ¿no? ¿Y de qué sirve todo esto? Estamos volviendo a un escenario totalmente racializado, polarizado, etcétera. ¿De qué sirve? Entonces, en este momento hay un profundo proceso de reflexión que esperemos que prospere, ¿no? Muchas veces se dice que no hay cambios y transformaciones si no hay crisis que te duelan, que te hagan sangrar. Entonces, estamos en ese momento. En algún momento compartíamos nosotros desde el Círculo de Estudios de la Alteñidad. La alteñidad, no sé si los demás conocen, pero el Alto siempre ha sido un ícono en las transformaciones sociales de este país. Entonces,
para nosotros sumamente importante afincar voces desde esos lados, porque ahorita también es una de las geografías críticas racializadas, ¿no? Ujú, En Bolivia tenemos como varias geografías racializadas, ¿no? El Alto, Caracara, Sencata, Yapacaní, los mercados campesinos en Tarija y sus alrededores geográficamente hablando, ¿no? ujú, Entonces hay como enclaves territoriales que están también racializados. Ahí es donde, entre comillas, viven los salvajes, ¿no? Los que no ujú, entienden, los collas de mierda, mm, etcétera. Eh, Desde la alteñidad nosotros estábamos analizando, digamos, cómo se da esta situación y qué debería suceder, ¿no? ¿Qué nuevo sujeto político se debería replantear o qué sujeto boliviano? Porque vivir en esta situación de confrontación y polarización permanente ya no va a dar posibilidades a plantear proyectos futuros, proyectos de ujú, una vida, de una convivencia, pero también de un sistema de vida económico, social, cultural equilibrado y que elimine las desigualdades. mm, Entonces, desde esos círculos y desde varios espacios también donde ya hay intelectuales aymaras, quechuas, guaraníes, mojeños, etcétera, estamos en un proceso fuerte de intercambio mm, para replantear una nueva visión, ¿no? mm, Tratar de salir de estos enclaves culturales, coloniales, racializados, para replantear dentro de todos los sistemas lo mejor posible y poder ofrecer opciones de relanzamiento de un sistema económico, de un sistema social, incluso de un sistema político-cultural. mm, Entonces, mm, son esos los elementos que se están dando. Además, hay otro tipo de organizaciones. Bolivia es una sociedad altamente organizada. mm. Donde tú vayas vas a encontrar organización, ¿no? Por Mm, ejemplo, las trabajadoras sexuales que tienen su sindicato, ya han mm, hecho una demanda, han hecho su protocolo, los gremiales, los vendedores de la calle, los mm, vivanderos, los artistas, etcétera. Una infinidad de movimientos sociales que tenemos, movimientos vecinales también, hay juntas de padres de familia, etcétera, que en este momento se encuentran totalmente movilizados, ¿no? mm, Totalmente movilizados, ¿por qué? Vamos a volver. 70% de la actividad mm, económica del país es informal. ujú, ¿Qué ujú, quiere decir? 70% de la gente también depende de un ingreso cotidiano, mm, ¿no? mm, 70% de la gente, tal vez ahora 80%, va a disminuir su calidad de vida. ¿No? mm, Hay una ONG en Santa Cruz que trabaja con niños que acaba de presentar un estudio que ellos identificaron que 10% de la población está ingresando a pobreza extrema. mm, ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber el incremento del trabajo infantil, va a haber incremento de explotación de mano de obra. Escuchas también de otras organizaciones y otros movimientos, por ejemplo, que ya no hay mucho consumo sobre ciertos productos, las prioridades van a cambiar, ¿no? Entonces, mm, estamos en un momento así súper crítico en Bolivia, de movilización, eh, de reestructuración mm, también de las organizaciones, ah, y, a, y a lo que me quería ir con esa infinidad de movimientos que tenemos, los movimientos más grandes también han sido divididos y cooptados en los últimos años, y en los mm, últimos tiempos, en los últimos meses incluso, ¿no? mm, Se ha reproducido esa división orgánica que ha puesto en jaque mate, yo diría, la representación de los derechos de los diferentes sectores sociales, ¿no? mm. Eh, es, como te digo, una crisis total, pero al mismo tiempo creo que estamos avanzando hacia una nueva apertura, una nueva luz, porque se está dando mucha reflexión, mucha autocrítica interna. Interna, ¿Qué sí, sirve esa cooptación? En sí, sí. algún momento, desde el círculo de la alternidad, nosotros reflexionábamos en torno a un concepto que el sociólogo Fernando Calderón, Que la Camanchaca, la sí, Camanchaca. exactamente, la camanchaca, Iba ahí, sí, que iba a preguntar sobre ello.
La camanchaca larga que hemos estado viviendo en los últimos años, esta especie de nieblina cerrada, este nubarrón que no te permite avanzar, te inmoviliza de alguna forma, que en Aymara nosotros le llamamos chamanchaca, ¿no? Chama, que significa oscuridad. Chamanchaca, chamanchaca. Chaman, sí, que Ajá. significa oscuridad, así. Pero al mismo tiempo, chama significa para nosotros fuerza, fuerza, poder, ¿no? Equilibrio. Entonces, este momento para nosotros no es un momento solo una crisis mala, si quieres, ¿no? Sino es un momento en el que tú te inmovilizas, sí, no sabes ni qué hacer, pero también el tiempo, la pacha te está llevando a decir, piensa un momento hacia dónde estás avanzando, reinvéntate, reconstitúyete. Entonces, la pacha, que es el tiempo y espacio para nosotros expresado en Aymara, nos ha puesto en esta situación y nos está llevando a esto que parece una crisis profunda, económica, política, social, cultural, ecológica, de todos los sentidos, para que nos reinventemos. Entonces, antes de esto no había, antes de la pandemia, no había un factor que trate de hacer movilizar conciencias. Sí. Pues por eso yo creo que la chamanchaca o la camanchaca está empezando a despejarse. Duro, sí, con muchas vidas perdidas, a mucho costo, con pobreza seguramente que se va a aumentar, ¿no? Con crisis orgánica, etcétera, pero está un poco abriéndose porque nos está permitiendo ver que no podemos vivir obnubilados solamente por sistemas políticos caudillistas o bajo un sistema, un modelo económico extractivista que privilegia la modernidad, una modernidad de consumismo que nos está aislando de unos sistemas económico-productivos en los cuales los andinos, por ejemplo, ya habíamos incluso trascendido a la urbanidad, a la modernidad, incluso tenemos experiencias de generar este tipo de economía, que es de la reciprocidad, otros le llaman la economía popular, a nivel internacional. Entonces, pero fíjate que todo eso estaba siendo así aplastado y olvidado, ¿no? Y ahora esta situación compleja de Hace que pandemia, resurge, sí. exactamente, de pandemia y proceso electoral, está haciendo resurgir. Y está haciendo repensar y le está haciendo rever a la otra sociedad que eso funciona. Porque en esta situación, por ejemplo, yo he estado haciendo seguimiento a algunos momentos en los cuales teníamos la cuarentena rígida, ¿no? Y como los productores, por ejemplo, de Achocalla, de Mecapac, etcétera, que es como al sur de la ciudad de La Paz, que ya es otros municipios que son productores, son campesinos, estaban tratando de salir con un camión a las 2 de la mañana, trayendo los productos, pero los militares los paraban. Los militares no les dejaban transitar. Y los otros, la gente bien, entre comillas, los criollos, si quieres, se estaban comunicando por WhatsApp ya con los responsables de los productores y decían, no, ahorita mismo yo voy a salir y voy a hablar con los militares, vamos a hacer una comisión y vamos a gestionar para que pase el camión y vamos a conseguir un permiso para que ustedes puedan venir a vender. Entonces, fíjate como si bien en el escenario nacional, global, se da esta polarización, este quiebre, esta racialización, en el menudo, en el cotidiano, se está reconstruyendo otra vez relaciones más interculturales, más pluralizadoras, más de comprender, yo te necesito, tú me necesitas, ¿no? Y cómo nos juntamos, cómo hacemos fuerza para sobrevivir en esto. Entonces, por eso digo que la chamanchaca está un poco dispersándose Despejando. ya, está saliendo esos rayitos de luz por De ahí, luz. pequeñitos, pero ya está empezando, yo creo, a resurgir estas nuevas formas de verse la vida. Yo realmente tengo esperanza en eso. Tengo también esperanza en que nosotros, los indios, podamos ser tan capaces de autocriticarnos y poder reconstituirnos, ¿no? Y replantearle a los otros la posibilidad de una convivencia plena y armónica. Más allá de los mitos,
más allá del indigenismo que nos ha llevado a vernos en ponchos, polleras o tipoy o plumas, ¿no? Más allá de eso, somos sujetos que estamos en diferentes ámbitos, en lo económico, en lo social, en lo académico, etcétera. Y creo que eso ya debería empezar a aterrizar, si quieres, ¿no? Sí, sí. Pues muchas gracias. Un relato muy rico, con muchísima información sobre cómo se está viviendo y sobre todo poniéndolo en un contexto político, social. Mirando hacia adelante, que ya está hablando un poco sobre ello, cómo ve el futuro? ¿Cómo ve el futuro? En cuanto que se está despejando la Camanchaca, dice, pero si se puede ahondar un poco más sobre el tema, sobre cómo ves el Eso desarrollo futuro. de la chamanchaca creo que no va a ser tan rápido, ¿no? Porque nos espera un proceso electoral que es el que precisamente el factor que está complejizando, conflictivando este momento, ¿no? Pero también un factor necesario, totalmente necesario. Entonces yo creo que, por ejemplo, en el mediano plazo, recién es que vamos a poder tener reconstituidas organizaciones de los movimientos sociales plenos, ¿no? Recuperados y restablecidos. Tengo fe, nuevamente le decía, de que haya una fuerte crítica y autocrítica y reflexión interna de los liderazgos indios en este país. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población estamos en estos espacios, estamos en este momento y tenemos algún tipo de origen indio y estamos en medio de esta crisis, ¿no? Y no vamos a poder avanzar si no nos evaluamos, si no autorreflexionamos, pero también si no damos el paso de construir puentes con el otro, ¿no? Es decir, de hablarle de tú a tú, de perder el miedo también, porque ahorita yo noto que como que nos hemos atrincherado en nuestros espacios, cada uno, y claro, podemos estar resolviendo todo ahí adentro, pero no estamos siendo capaces de salir a hablar con el otro, ¿no? Entonces, yo expecto todavía, digamos, en un mediano plazo, la reconstitución de los procesos sociales, políticos. También expecto, porque eso sí se está dando de manera muy fuerte, la presencia aymara, andina, quechua, mucho más politizada, con una nueva visión, ¿no? Como te comento, hay ya bastantes espacios avanzados, bastantes liderazgos avanzados también, para cortar de una vez esa dependencia político-partidaria solo con el otro y esa subordinación, sino también tener espacios de diálogo de tú a tú, pero desde tu propia organización, desde tu propio frente, desde tu propio mecanismo, ¿no? Y ya no solo depender y subordinarse. Entonces, tengo mucha expectativa de que eso prospere, por ejemplo, para unas elecciones subnacionales que nos toca vivir al año siguiente. O sea que Bolivia va a estar súper agitada y dinámica todavía en lo político electoral este año. Y con ello también creo que debería iniciarse un fuerte proceso de reconstitución de la interculturalidad y la visión de la plurinacionalidad, ¿no? No lo veo muy abierto y muy amplio esto en cuanto a los actores políticos que están ahorita en carrera electoral, ¿no? Porque son viejos políticos que ya vienen con sus conceptos, entonces por eso hablo en el mediano plazo, porque ya hay nuevas generaciones que están ya como contestatarias, ¿no? Desde los movimientos sociales, desde la academia, desde lo político, desde liderazgos en diferentes instancias. Y también lo otro bien interesante es que si bien las organizaciones tradicionales, como son confederaciones, sindicatos, asociaciones, etcétera, han sido cooptadas y capturadas por esta cultura política del amigo-enemigo, ¿no? Ha nacido, como en el resto del mundo, yo creo, otro tipo de organizaciones que son precisamente más amorfas, más flexibles, más fluidas, menos dogmáticas, diría, que son los colectivos, ¿no?
Mm, son estas iniciativas activistas, por ejemplo, nosotras mismas como mujeres Chimpu, nos hemos desmarcado de nuestras organizaciones tradicionales porque nos sentíamos limitadas y hemos dicho, no, pues tenemos que organizarnos nosotras y mm, hacerlo desde mm, nosotras. Y mm, hemos formado la Red Chimpu. En Bolivia debe haber como unos 25 colectivos indianistas, cataristas, ¿no? mm, Que mm, están vinculados o con el indianismo o el catarismo o con ambos, o del nacionalismo aymara o del proyecto guaraní. mm, Entonces, creo que estamos en un proceso ya de construcción de algunas apuestas y propuestas, eh, más no serán en el muy corto plazo por mm. este entrelazamiento y cruce político electoral. Aún así, creo que estamos entrando a un proceso de reconstitución de nuestros propios sistemas. Muy bien. Pues muchísimas gracias por la lección, como te digo, tan rico, con tantísima información y conocimiento que nos trae. Y además con lecciones para nosotros en el mundo entero, que ya que estamos en una crisis mundial y la pandemia nos ofrece quizá una posibilidad de autorreflexionar. ¿Mm? Así que, Sí, sí. yo creo, digamos, que en general, y esto también lo reflexionamos en los diferentes espacios, el modelo neoliberal, liberal, incluso el modelo progresista, izquierdista, están Mm, agotados, ¿no? mm. No nos han ofrecido respuestas a ninguno de los países, a ninguno de los sectores sociales, y lo que más bien hace falta es construir nuevos proyectos políticos, nuevos proyectos ideológicos, nuevos sistemas económicos. Mm. Desde la base, y lo que explica sobre el tema del modelo de autodeterminación desde la base, otra manera de entender la política y otra manera de, Exactamente. sí, así que muy interesante lo que explica y muchas gracias por estar con nosotros. No, más bien muchas gracias. Disculpas que no ha sido la entrevista en inglés. No, Creo que no, no me no, hubiera podido expresar mm, plenamente, pues mejor, pero pues me voy a mejor. ejercitar para una siguiente. Muy bien, pues muchas gracias. Ya voy a dejar de filmar. ¿Ah? Así,